Yo pensaba que sabía vender. Después de 20 años en el comercio, pues era lo mínimo que podía pensar. Y estaba muy equivocado. Pero no fue cuando cerré el tianguis ni cuando cerré el local. Fue cuando intenté vender por WhatsApp. Ahí me di cuenta de algo que me pegó en el orgullo. No sabía cerrar una venta. Y fue una inteligencia artificial la que terminó enseñándome algo que 20 años en el comercio nunca me enseñó. En este video te voy a contar cómo descubrí que el problema no era mi producto, no era mi precio, tampoco era Facebook, el problema era yo. Y cómo terminé encontrando, sin buscarlo, algo que no era un vendedor, era un asesor. Al final del video te digo qué es exactamente lo que vende mi negocio y te aseguro que no es lo que tú crees. Yo vengo del comercio tradicional, muchos años vendiendo en el tianguis y un local comercial. Ahí hay algo que nadie te dice, que ahí no necesitas saber vender, porque el cliente ya llega decidido, ya sabe qué busca, ya conoce las marcas, ya sabe cuánto cuestan las cosas, hasta sabe cómo regatear. Y tú nada más estás ahí para atender. Y durante años yo confundí eso con saber vender. Mucho después tuve un local. Ahí llegó el primer golpe a la realidad. Porque un local la gente entra distinto, unos entran porque van pasando, otros entran solo a ver. Y ahí me di cuenta de que no era especialmente bueno cerrando una venta. Por eso en ese momento hice lo lógico, contratar a una persona que se encargara de vender. Ella sí tenía esa facilidad de gente y pensé, ya quedó resuelto, pero no. Todavía me faltaba la lección más grande y esa lección llegó cuando me quedé completamente solo. Cerré el local, dejé de vender en el tianguis y de repente todo dependía de un anuncio en Facebook y un mensaje de WhatsApp. Al principio estaba emocionado porque los mensajes llegaban, mi teléfono sonaba y yo pensaba, ahora sí, ya empezó a funcionar esto. Pero pasaban los días y no vendía. Llegaban mensajes, muchos mensajes, pero ventas casi nada. Y el dinero que había juntado al cerrar el local, pues se estaba acabando. Y ahí la verdad sí me entró bastante preocupación. Porque una cosa es decir, no salió la venta del día en el tianguis o en el local. Y otra muy distinta es pensar, ¿y ahora de qué voy a vivir? Todos los mensajes eran iguales. Precio, cuánto cuesta, tienes talla XL, tienes talla grande. Y yo respondía exactamente lo que me preguntaban. Si pedían precio, pues le daba el precio. Si pedían talla, pues decía si hay, no hay, etcétera. Y silencio. Me dejaban en visto. Se acababa la conversación. Me daba coraje porque yo ponía toda la información en la publicación, talla, color, tela, precio, todo estaba ahí. Y aún así me preguntaban precio. Hasta llegué a pensar, la neta llegué a pensar, bueno, ¿qué no saben leer o qué chingado, no? Pero el problema no era la gente. Y tardé mucho en darme cuenta cuál era el problema. Al principio es fácil echarle la culpa a todo. Le echas la culpa a Facebook, le echas la culpa a la publicación, a la gente que solo pregunta, que no quiere comprar. Hasta llegué a pensar que Facebook se robaba mi dinero, ¿no? Porque la campaña gastaba, los mensajes llegaban, pero no cerraba ni una venta. Bueno, y aquí llegó el momento en que me hice una pregunta. ¿Y si el problema no era Facebook? Si el problema no eran las campañas, si el problema no era la publicidad, y si el problema era yo. Aceptar eso no fue fácil porque como comerciante a veces creemos que ya sabemos vender. Llevamos haciéndolo años. Y el ego dice, no, el problema es otra cosa. En ese momento decidí hacer algo que llevo haciendo toda mi vida, aprender. Me puse a investigar, busqué información sobre ventas por WhatsApp, sobre seguimiento, sobre cómo responder. Y ahí descubrí algo que nunca había necesitado aprender. Una cosa es responder preguntas y otra muy distinta es guiar una conversación. Yo hacía lo primero. Contestaba exactamente lo que me preguntaban, pero nunca llevaba al cliente al siguiente paso.
El cliente no necesita solo una respuesta, necesita que alguien le guíe. Y yo no sabía hacer eso. Un día tenía WhatsApp abierto en la computadora. Me llegó un mensaje de un cliente, escribí mi respuesta y antes de mandarla abrí ChatGPT. Le copié el mensaje del cliente, le puse mi respuesta y le pregunté, ¿está bien? Me explicó que estaba haciendo mal y me propuso otra forma de contestar. Y ahí le hice la pregunta que cambió todo. ¿Me puedes ayudar a responderle a mis clientes? Y él me respondió que sí. Y aquí quiero dejar algo muy claro. Lo que encontré no fue un vendedor. ChatGPT nunca cerró una venta. Las ventas las seguía cerrando yo. Quien hablaba con los clientes era yo. Quien tomaba las decisiones era yo. Lo único que hacía era ayudarme a responder mejor. Y esa diferencia es enorme. Porque no sustituyó mi trabajo, lo mejoró. Encontré un asesor. Y eso es justo lo que te prometí al inicio del video. Le di toda la información de mi negocio, marcas, tallas, precios, la campaña que estaba corriendo, todo. Y ese chat nunca lo borré mientras duraba la campaña. Y esa conversación se convirtió pues en mi oficina. En una ventana tenía WhatsApp y en otra ChatGPT. Llegaba un mensaje, lo copiaba, se lo pegaba, leía la respuesta, la adaptaba para que sonara a mí y la enviaba. Y hacíamos eso una y otra vez. Incluso los mensajes que llegaban en la madrugada, que por cierto ese es otro tema, de la gente que escribe por la madrugada. Al día siguiente abría la computadora y le decía, ¿qué hay, carnal? Buenos días. Le digo, vamos a contestar el primero, ¿no? Yo así le digo, carnal. Y ya de ahí nos continuábamos con lo del día, en tiempo real. Lo primero que noté es que ChatGPT nunca daba el precio de inmediato, siempre dejaba una pregunta que hacía que el cliente que sí quería comprar siguiera la conversación. Y el que solo preguntaba precio o solo estaba de preguntón, pues solito desaparecía. Esto que voy a decir, nadie me lo enseñó en más de 20 años de comerciante. No se trata de perseguir al cliente, se trata de irlo guiando. Con el tiempo armé algo muy simple. 2 cosas nada más. Primero, un chat de WhatsApp con las respuestas a las preguntas más frecuentes. Precio, ubicación, tallas. Ya todo trabajado con anticipación con ChatGPT. Copiaba y pegaba. Y segundo, ChatGPT abierto para todos los demás mensajes. Cuando llegaba una conversación distinta, la copiaba, la pegaba y esperaba. Mientras el cliente pues esperaba mi respuesta. Eso me permitió responder con mayor tranquilidad, más seguro y sobre todo dar un mejor servicio, porque el comercio de eso se trata. Yo siempre pensé que mi negocio era vender playeras, hasta que entendí que no. Playeras vende cualquiera. Mi trabajo es dar un buen servicio, porque una playera la compras en muchos lugares. Pero alguien que te guíe, que te oriente, que te enseñe, que te explique, que te vaya guiando, eso es difícil de encontrar. Cuando entendí esto, pues ya dejé de obsesionarme por vender. Empecé a preocuparme por atender mejor. Y curiosamente, aquí las ventas empezaron a llegar. ¿Funcionó siempre? No. No, la verdad es que no. Hubo conversaciones que terminaban igual. Clientes que nunca respondían. Bueno, eso sigue pasando hasta el día de hoy. Pero empezó a pasar algo que antes casi nunca ocurría. De cada 5 o 6 mensajes que llegaban, cerraba una venta. No porque existiera una frase mágica o nada en especial. Simplemente porque ahora había alguien guiando mejor la conversación y eso hizo una diferencia enorme. Si tú también vienes del comercio tradicional, si tienes un negocio o si sientes que este mundo digital a veces te está rebasando, para eso existe este canal. No estoy aquí para enseñarte como un experto. Estoy aprendiendo al igual que tú. Me equivoco, pruebo cosas, algunas funcionan, otras no, y todo lo documento aquí. Así es que suscríbete porque todavía falta mucho por contar.
El ego de algunos comerciantes es muy, muy grande. Creemos que ya lo sabemos todo, sobre todo los que venimos del comercio tradicional. Y eso a veces es lo que te frena. En ese momento yo también pude haber seguido peleándome con los clientes o diciendo que Facebook no sirve, pero decidí aceptar que no sabía y volver a aprender. Y una de las personas que más me ha enseñado este último año ni siquiera es una persona, es una inteligencia artificial. Eso jamás me lo hubiera imaginado. En el siguiente video te voy a mostrar cómo fui configurando mis campañas dentro del administrador de anuncios paso a paso. Porque de nada sirve que te lleguen mensajes si el anuncio no atrae a las personas adecuadas. Y recuerda que al compartir, crecemos todos.